visión un poco más sectorial del sector, de lo que es el sector alimentación y sector distribución, de lo que es Portugal y nuestra experiencia. Entonces, bueno, para comprender, nosotros somos una empresa, quizás dentro de lo que es el sector de alimentación y más concretamente el sector conservero, un poco atípica. Somos un poco raros, ¿no? Nos gusta decir. ¿Por qué? Porque somos una empresa, es cierto que igual que todas, familiar, como casi todo lo que es el sector conservero, mantenemos esta estructura familiar. Llevamos 75 años fabricando conservas de pescados y mariscos, pero cuando digo que somos atípicos, digo porque somos uno de los players pues, importantes, si me lo permitís, en lo que es la elaboración de conservas, pero sin embargo nuestra marca ni de lejos es de las más conocidas en ninguno de los mercados en los que operamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dedicamos básicamente a fabricar para terceros, a fabricar private label, en hacer eso, lo que es la marca blanca, fundamentalmente, pero no cualquier marca blanca. Es decir, siempre nuestra empresa surge, me gusta contar un poco la historia para que entendáis un poco de dónde viene, surge de la primera empresa conservera que se implanta en Galicia, concretamente en la isla de Arosa, que era Godai, una empresa que hoy ya no existe, y esta empresa pues tenía un responsable de mantenimiento, que era Francisco Otero, que en su día pues tenía alguna inquietud empresarial, ¿no? Entonces, bueno, Godai empezó a atravesar algunas dificultades, sobre todo porque en aquellos momentos, hace ya 75 años, fundamentalmente lo que se envasaba era sardina, y bueno, pues la sardina, como todos los que estamos en el sector sabemos, en aquellos momentos pues empezó a escasear y a desaparecer prácticamente de nuestras costas, con lo cual era complicado envasar sardina. A eso se unió otro tema, que era la dificultad de acceder a lo que era la lata, ¿no? Porque se destinaba fundamentalmente a fines bélicos. Entonces, en aquel momento, este hombre que tenía alguna inquietud y que dijo, oye, pues yo tengo que buscarme las castañas, en la isla de Arosa vio que había un producto que se llamaba mejillón y dice, joder, esto es mejillón, ¿y si lo envasamos? Y se le dio por envasarlo, pero se encontró con el problema de la lata. Y dice, ¿y qué hago yo? Entonces, bueno, conoció un industrial metalúrgico de aquí de Vigo, que era Francisco Lombardi. De ahí viene lo de Friscos, la unión de los dos Franciscos, Francisco Otero y Francisco Lombardi. Se asoció con él para un poco asegurarse lo que era el abastecimiento de lo que era la lata, ¿no? Entonces empezó con una pequeña plantita allí en la isla de Arosa, empezando a envasar algunos mejillones, hago lo poco que había de sardina y algún otro producto, berberecho y tal, y empezó haciendo algunas cosas. Cuento esto porque este hombre era un hombre, como decía, responsable de mantenimiento de aquella primera planta. Y esa, con una mentalidad muy arraigada y muy fuerte de fábrica, esa mentalidad de fábrica pues llega hasta nuestros días. Con lo cual nosotros somos una fábrica típica porque sobre todo lo que queremos, lo que nos gusta y lo que hacemos es fabricar, fabricar y fabricar. En los consejos no se habla de otra cosa más que de fábrica, es decir, no importan los números si facturamos más en una marca que en otra y tal, lo importante es tener la fábrica ocupada, que evidentemente con los medios que hay hoy pues la capacidad es inmensa. ¿Qué nos diferencia? Bueno, pues nos diferencia que cerramos el ciclo completo de elaboración, gracias a la empresa como tal, pertenece o bueno, participa en uno de los principales grupos atuneros de toda Europa, con 25 barcos faenando por todo el mundo, más 4 alquilados, un total de 29 barcos faenando por todos los océanos. Nosotros todo lo que hacemos lo cocemos en nuestras instalaciones, es decir, hacemos todo nuestro producto, cocemos todo lo que hacemos al vapor, a diferencia de otros que cuecen en agua, nosotros cocemos todo al vapor y después lo comercializamos de forma directa, con lo que tenemos un control directo de todo lo que es el circuito de elaboración. La fábrica actualmente, Friscos llegó a tener 4 plantas operando en el mercado, 3 en España y una en Holanda, en la que se hacía el berberecho. Pero bueno, hace 16 años, cuando los ecologistas entraron en el poder en Holanda, pues bueno, estas cosas que pasan a nivel internacional, ¿no? Entraron y prohibieron la extracción del berberecho en las playas de Holanda porque era cardumen de las gaviotas, con lo cual aquella planta se quedó sin actividad y hubo que cerrarla, ¿no? Todo lo que llaman las externalidades muchas veces en los procesos de internacionalización. La planta, actualmente tenemos una sola planta, la que aglutina todo lo que es la producción, una planta que ocupa aproximadamente una superficie de 40.000 metros cuadrados, que es esa que aparece ahí en la foto. Actualmente se acaba de adquirir otros 20.000 más, que es la parcela que está al lado con la idea de poner los almacenes, y procesamos unas 22.000 toneladas de atún al año, y nuestra plantilla oscila entre 140 y 240 empleados. Dentro de eso, lo atípicos que somos, hemos entendido también que para poder ser competitivos en el mercado, una era la parte de la integración, por eso nuestra participación en la principal flota atunera de Europa, y por otro lado la especialización. Y hemos optado por una especialización y básicamente nosotros hacemos solo 3 productos dentro de lo que es la alimentación,
que es atunes, su gama amplia, mejillones y berberechos, nada más. Luego tocamos alguna cosa, pero las hacemos para comérnoslas nosotros, no las vendemos. Nos las comemos porque nos gusta y las hacemos para nosotros, para disfrutar, ¿no? Esta actitud un poco canalla. Bueno, esto es algunas de las plantas, por supuesto, certificaciones IFS y BRC High Level en ambos certificados para poder abordar tanto a los clientes de origen anglosajón como francés. Y esto es nuestro posicionamiento. Ahí veis un poco a nivel de tarta, el año 2019 con el cierre varía un poquito, sobre todo porque ahí veis que el producto más importante pues es el atún, porque es el de venta masiva. Nosotros en el atún aproximadamente ocupamos la 6ª posición en el ranking, y en el que hemos crecido más ha sido el mejillón, que es nuestro producto que nos ha dado origen a nuestra fábrica y que a día de hoy sí que somos el fabricante número 1 de mejillón en lata, ¿no? Y ahí sí que tenemos una posición fuerte. Y luego en cuanto a países, nuestra presencia internacional, como todo el sector conservero, y yo casi me atrevería casi todo el sector de alimentación, pues suele tener una fuerte presencia internacional. Nuestro país más importante a nivel de exportación es Italia, sigue siendo, a pesar de la recesión que está teniendo. Alemania, Bélgica, Reino Unido, que no aparece ahí, y Portugal, que veis ahí que representa apenas un 1%, lo que viene a ser aproximadamente unos 500.000 euros de facturación, lo que hacemos en Portugal, lo cual dice, a mí cuando me dijeron, oye, habla de Portugal, yo hablo, pero bueno, Portugal es lo que es. Estoy muy de acuerdo en lo que decía Sergi, que es una gran plataforma para otros países, y yo creo que esa es la gran oportunidad de Portugal, que luego abordaremos un poquito. Dentro de los productos que hacemos, para que tengáis un poco la imagen y que los conozcáis, son estos que están aquí. Esta es nuestra nueva imagen, y ahí veis un poco lo que destaca, que son los mejillones y los atunes. Y luego el resto, que bueno, que eso no es significativo. Esto es relacionado también con todo lo que es el mercado de exportación, pues es una vez más una actitud un poco que hemos tenido hasta para disfrute y canalla. Yo no sé, esto viene un poco de la idea aquella de las comuniones, cuando los niños, no sé si os acordáis, cogían cuando se quedaban solos y mezclaban la Coca-Cola con la Fanta, con el agua, no sé qué, y luego se lo daban a otro para beber. Bueno, pues aquí fue un poco, este proyecto surge un poco así, un poco medio alocado, ¿no? De hacer cosas y, oye, si le echamos a un mejillón, si le echamos vermú, pues venga, vamos a echarle vermú. Y cogió y, bueno, empezamos a probar un poco recetas, con el asesoramiento de un gran cocinero, que por cierto os recomiendo, que es Óscar Vidal de Opazo, en Padrón, espectacular. Desarrollamos una salsa hecha con vermú petroni, dentro de un proyecto global que era fusión de productos de tierra-mar, ¿no? Aquí era fomento sobre todo de lo que es Galicia y Galicia en el exterior, para llevarlo al exterior, es decir, volcarnos mucho en la idea de Galicia y buscar fusión de productos de tierra y de mar. Y de aquí surge este proyecto que ya lleva ahora 4 productos más. Uno es el mejillón con salsa de vermú petroni, y las almejas de Carril con la salsa de los parquistas de Carril, que llevan 500 años haciéndolo, que es un producto que también lo hacemos en exclusiva, y un producto que, bueno, se puede encontrar en algunas tiendas gourmet. Son productos muy caros. Entrando ya en lo que es Portugal, y muy rápidamente, sin ver demasiado la ficha país, porque yo creo que Sergi ya nos ha abrumado con un montón de datos, con lo cual no tiene sentido, pero sí que alguno que me gustaría destacar, ¿no? Bueno, aproximadamente, como decía, son 10.300.000, lo cual como país consumidor, desde el punto de vista de consumo, dices, bueno, pues es lo que es decir, tampoco es un país enorme como tal, pero sí que creemos que es una gran plataforma. Hay un fuerte componente del sector servicios. Ahí hay un factor también muy importante que muchas empresas, la recuperación como maquilador, como de terceras partes, ¿no? A la hora de establecerse estructuras en Portugal, sobre todo por un tema que es la que aparece en el punto 7, que es el salario mínimo interprofesional, que está fijado en 650 euros, y este le hace muy atractivo para países para instalar allí sus actividades fabriles para poder competir. En nuestro sector es muy conocido la reciente instalación allí de una alomera, que es la que tenemos aquí al lado, que es Atunlo, ¿no? Que ha puesto una alomera en la frontera con Portugal, con una generación importante de puestos de trabajo. Lo cual, bueno, ¿qué pasa? Que esto a su vez conlleva que el establecerse en sitios, lo que contamos ahora en el café, en sitios que tienen ciertas dificultades a la hora de acceder a trabajadores, pues es un hándicap con la que no se cuenta en un principio. Y esta gente, pues al final está teniendo dificultades para encontrar trabajadores allí. Y al final lo que se está llevando trabajadores de España para trabajar en Portugal. O sea, dices, esto es un poco de locos, ¿no?
Bueno, otra cosa que ya comentaba Sergi, un tema interesante es, bueno, que está totalmente exento de aranceles, lógicamente, la Unión Europea, y para países de no Unión Europea, pues hay unos aranceles medios que se estima aproximadamente el 5,5%, y esos son algunos de los que hay. En frutas el 10%, en café un 6,2%, en pescados un 12%. Esto es para todo lo que son las importaciones de productos de UE. Vale, esta es la distribución geográfica de la población, que también Sergi comentó algo. Veis que ahí está, es una población, al igual que la de España, que se está envejeciendo, pero aquí sí que nosotros hemos detectado una cosa. Normalmente todos los estudios, no hay estudio, no hay jornada, no hay ningún estudio al que acudas y que leas, que no te hablen de una cosa que se llama millennials. Seguro que todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar y que hay que centrarse en los millennials y no sé qué. Si luego analizas los datos de consumo realmente, te das cuenta que el 65% del consumo está en la franja de 45 a 60 años. Ahí está realmente el consumo, con lo cual, vale, está muy bien los millennials, pero que es lo que es, no nos engañemos, ¿no? Y Portugal no escapa de ese escenario, es exactamente igual, ¿no? En cuanto a un tema también importante que ya comentó Sergi, a los hábitos de comercio y de compra del portugués, pues no es nada dado efectivamente a la compra por Internet. Apenas aproximadamente ese 2% que decía Sergi. En España está aproximadamente un 16% de la gente que manifiesta comprar por Internet. De hecho, está creciendo incluso el sector de la alimentación a un ritmo ya interesante. Todavía no tiene un volumen propenso, pero que te permita abordar inversiones y hacer cosas, pero sí que es verdad que la entrada de un actor como Amazon en el sector de alimentación, pues desde luego va a reactivar todo lo que es la venta online, ¿no? Hay 7,1 millones de teléfonos móviles y 510.000 portátiles, tablets, ¿no? Eso es aproximadamente la radiografía desde el punto de vista tecnológico. Si nos centramos ya en el sector de distribución pura, es un poco distinto al sector español, ¿vale? Estamos hablando de un mercado de aproximadamente 16.430 millones de euros, con un crecimiento el último año del 2,9 frente al 1,7 España, lo cual dice, también refuerzo lo que había dicho Sergi, de una economía dinámica en este sentido. Pero después hay algunas connotaciones en lo que es la distribución organizada. Primero, no es una distribución tan atomizada como la española, es una distribución absolutamente concentrada. Simplemente los 5 primeros actores que aparecen ahí, los 5 primeros concentran un 75% de la venta total. 5 actores, nada más. Ese porcentaje que aparece ahí es en número de tiendas, pero es que los 2 primeros tienen un 45% del total de la venta. Vale, es verdad que el número de tiendas es bastante menos, pero tanto en superficie comercial como en volumen de ventas, los 2 primeros es donde está realmente la chicha, ¿no? Es más, este año también la entrada de un nuevo player en el mercado portugués, que es Irmadona, ¿vale? Que es la enseña con la que ha elegido Mercadona entrar en el mercado portugués, con la apertura de momento de 2 tiendas en el entorno de Portugal, pero la apertura inmediata de 10 tiendas. Pues esto a los portugueses les ha dicho, sobre todo a los 2 primeros actores, oye, ¿qué pasa con este actor, ¿no? ¿Qué pasa con él? Y han anunciado ya la apertura de 200 nuevas tiendas entre los dos, entre Sonai, que es un poco el que aglutina la marca Continente para Portugal, es decir, el grupo Carrefour, que se encarga, y Jerónimo Martins, que tiene 2 enseñas importantes, que son Pingo 12 y Amanecer, y Recheo, que está sobre todo en la parte de los cash, de la venta de cash, ¿no? Es donde está. Con lo cual hay una altísima concentración en la gran distribución. Esto hace que los procesos de venta y de comercialización sean totalmente diferentes, con el agravante que algunas de ellas, como es el caso de Sonai Continente, por ejemplo, en el sector de la gran distribución y de la alimentación, gran parte de las compras están centralizadas en Francia, a pesar de ser una cadena portuguesa, con lo cual limita todavía más la capacidad de poder acceder a este mercado. Es decir, otra peculiaridad más desde el punto de vista de distribución. Han irrumpido otras cadenas con fuerza, como puede ser, bueno, Freud, que ya lleva tiempo establecido allí y que está creciendo, Aldi, con cuotas de crecimiento muy interesantes y un posicionamiento diferente. Nosotros es uno de los clientes que tenemos, es Aldi, precisamente allí. Hemos tenido que adaptar algunas cosas. Aldi, el posicionamiento que ha optado, bueno, Aldi es una cadena muy complicada, origen alemán, está dividida, es una empresa también familiar, se ha dividido y está dividida en Aldi Nord, Aldi Sud, ¿no? Concretamente, España, que todos podríamos pensar que dependería de Aldi Sud, pues no, depende de Aldi Nord, ¿no?
con un posicionamiento que no tiene nada que ver con Aldi Sud. Portugal, por ejemplo, depende de Aldi Sud, ¿no? Entonces, mientras uno es un hard discount al uso, que es Aldi Sud, hard discount, posicionamiento como lo que vemos todo en Europa de producto batalla y tratar de vender desorganizado, un poco la idea esta que antes era los días, pues un poco esto es la idea de Aldi Sud. En cambio, Aldi Nord tiene un posicionamiento y dice, yo cómo destaco en el mercado italiano, mercado español, con producto de calidad, y ha decidido posicionarse con un producto de muy alta calidad. No compite en precios, pero sí compite en relación calidad-precio muy bien, y ese es el posicionamiento, ¿no? En cuanto al mercado portugués de las conservas, pues ahí hay algunos actores. Una empresa que yo creo que la parte de la conserva dentro de lo que hay, que es la sardina, todos los que hemos visitado Portugal lo hemos visto, lo han potenciado muy bien. Tienen museo de la sardina, potencian esto en las tiendas en Lisboa con todo lo que es la sardina, los regalos de las latas personalizadas con el tema del año, todas estas pijotadas, lo han hecho muy bien y han potenciado muy bien la sardina. En total en el mercado hay aproximadamente unas 20 empresas en Portugal con una facturación, bueno, que en torno a los 250 millones de euros, ¿no? Más o menos en las empresas fundamentales hay las que se reparten el bacalao, pues son 3, que son Cofaco, Ramírez y Cofisa. Cofisa es una empresa sobre todo de private label, fundamentalmente, gran proveedor que hace muchas exportaciones, por ejemplo, a España, a la marca Día, le hace atunes. Ramírez es una empresa sobre todo muy centrada en la sardina, que la conoceréis, con las latas estas que vienen estuchadas con un papel, que las veis en las tiendas estas de conserva que hay en Londres y tal, se ven mucho, ¿no? Pues esas latas casi todas son de Ramírez, ¿no? Y en cuanto a marcas, pues la marca número 1 es Bon Petisco, con una facturación aproximadamente 35 millones de euros, y General con 5 millones de euros, ¿no? El gasto medio de pescado año por portugués es el segundo más alto del mundo después de Japón, con 300 euros. España está en torno a los 275 más o menos, 275 euros por año, y el portugués está en 300, ¿no? Y las importaciones de conserva de Portugal aproximadamente rondan los 61 millones de euros, ¿no? Tiene una conserva, ellos procesan mucho atún también, y es verdad que hasta ahora, como ha sido en algunas de las zonas donde está ubicada, son zonas difíciles, ha estado siempre muy amparada por todo lo que es el gobierno portugués, ¿vale? En la parte sobre todo de Azores. Bien, el mercado portugués ya en la gran distribución en cuanto a consumidor también es bastante diferente al consumidor español. Para empezar, el consumidor portugués está muy acostumbrado y solo compra de una forma, ¿no? Que es con el descuento. Él tiene que ver descuento, pero descuentos que son muy agresivos. Este es un catálogo, por ejemplo, de Pingo 12, ¿no? Bueno, no se ve muy bien, pero hablan de descuento siempre del 55, 60%. O sea, un producto que no tenga un descuento en 45% mínimo no se va a vender. Entonces, esta es la filosofía de trabajo. Es decir, yo recuerdo la primera vez que fuimos a Portugal, claro, que te vas con tu tarifa, con la idea de fábrica, como yo decía, donde haces tus escandallos, vas con todo más o menos labrado y vas a precios netos y yo te lo vendo y tú te lo guisas y tú te lo comes. Pues no, aquí es un poco distinto, ¿no? Hay que ir siempre y pensando que tienes que ofrecer un PVP, darle el margen a la distribución, pero que tenga un precio de descuento en torno a esto, al 45-55%, con lo cual, ¿qué queda? Pues lo que hace todo el mundo. No hay otra, es que no hay, son habas contadas, ¿no? La compra por el portugués, dentro de lo que es un poco a nivel de marketingiano hablamos de la compra técnica y la compra lúdica, es decir, la necesaria y la lúdica de todo lo que es que hace incrementar el ticket de compra. Los portugueses en la parte de compra lúdica pesa mucho en el ticket de compra, ¿vale? Entonces esto es una oportunidad para todo lo que es la gran distribución, la parte de la compra lúdica, con packagings y campañas personalizadas, con productos diferenciales, etcétera, etcétera. Esto es una gran oportunidad. Hay una alta concentración en la gran distribución y con un gran crecimiento del formato cash and carry. Ahí también están destacando algunas cadenas locales, que es verdad que bueno, la venta todavía es muy pequeñita, que las hay a lo largo de toda la geografía y que sobre todo se dedican a lo que es la venta del pequeño catering y lo que es pequeña tienda que queda, sobre todo en zonas rurales, etcétera, etcétera. Y bueno, esta gente pues tiene una venta, a lo mejor para hacer de una empresa de distribución, pues entre 5.000 y 40.000 euros, para hacernos una idea de unos almacenes a otros, dependiendo de cómo sea, ¿no? Bueno, pues esto sí que es verdad que esta venta, curiosamente, está experimentando algún crecimiento, ¿no? Yo creo que por el trasvase que hay de lo que es la parte de la venta
a la restauración. Entonces, como la restauración está creciendo y esta gente está centrada en la restauración, es lo que hace que crezca, porque por el otro lado la venta, la gran distribución, cada vez está más concentrada, ¿vale? Eso es la explicación. Dice, oye, me estás dando un dato que es contradictorio, ¿no? Es por esto, es porque hay un trasvase de parte de lo que es la gran distribución a lo que es la restauración. El gasto medio en el súper es aproximadamente 58 euros y una rotación de 1,3, aproximadamente la que tiene el portugués. Eso es lo que acude más o menos al supermercado. Datos curiosos también, datos y errores, ¿no? El consumidor portugués, a la hora de, si se le pregunta qué superficie es la que más le gusta, en general pues suelen destacar dos superficies, tres. Destacan el Corte Inglés como primera, como exposición de producto, calidad, etcétera, etcétera. La segunda que están destacando es Aldi y la tercera es Lidl, ¿no? Que hay un dato muy curioso, otro error también de implantación en Portugal, que fue de Mercadona, cuando llegó a Portugal, que evidentemente hizo un gran estudio y cometió dos errores, ¿no?, a la hora de implantarse allí. El primero fue, analizó el surtido que hay en Portugal en lo que es la conserva es muy distinto. Si habéis ido alguna vez y lo habéis visto, tanto a formatos, productos, es un poco distinto a lo que es el surtido español. Entonces, Mercadona, te vas a un país, o sea, lo que se suele decir, y vete al país, conócelo y sé como ellos. Entonces cogió, estudió, analizó el surtido de Portugal y desarrolló un surtido adaptado al mercado portugués. Sorpresa, cuando la primera vez en la inauguración y días después, el portugués que iba a Mercadona no quería el producto portugués, quería comprar el producto español, pero allí. Entonces, bueno, esto fue el primer revés que tuvo Mercadona en Portugal. Y tuvo un segundo que tiene que ver con la política laboral. Fue con la política salarial que tiene prácticamente en España y tuvo una avalancha. Claro, tuvo una avalancha de salarios, porque claro, allí los salarios son mucho más bajos. Y tuvo verdaderas avalanchas que tuvo que frenar. Además le llamaron de todos, oye, ¿qué estás haciendo? Que tú estás elevando los salarios de una forma mega bestial. Entonces también tuvo que adaptar su política salarial a lo que era la realidad de Portugal. Bueno, y todo esto de Mercadona, porque como podéis imaginar somos también proveedores de Mercadona. En cuanto a ferias, y ya para acabar un poco y explicar algunas de las cosas finales de lo que es la implantación, hay tres que destacan, que son la alimentaria, que es muy pronto, en Lisboa del 24 al 26 de marzo, SISAP del 2 al 4 de marzo del 2020 y la Street Food Expo, que es en Oporto, que es del 9 al 10 de junio. Estas son las tres principales ferias en el sector alimentación. En cuanto a la adaptación nuestra en Portugal, bueno, pues nosotros tenemos, lógicamente, como cualquier, pues hay que hacer una adaptación. En cuanto a la barrera idiomática del portugués, nosotros sí que nos hemos encontrado que el portugués no tiene rabo ni cuernos ni nada, son exactamente iguales a nosotros, pero tienen algunas peculiaridades. Por ejemplo, tienen un seniority que normalmente aquí sí que no hay. Cuando hablo del seniority del portugués, es que son muy dados al protocolo del doctor, el no sé qué, licenciado, este tipo de cosas, y hay que respetarla. Tiene una incidencia muy importante, que también errores que se han cometido, que uno ha cometido. A la hora de escandallar, normalmente ellos, claro, tienen una mano de obra baja, más barata que España, pero el personal cualificado normalmente está más retribuido que en España. Con lo cual, a la hora de escandallar, es preferible meterle más carga a la parte de los salarios mejor retribuidos y menos a la otra, porque será más fácil de defender, porque entrará más en su cultura. No sé si me entendéis, ¿no?, a la hora de escandallar. Entonces, un error también que nos llevó a veces a disputas y tal, por temas que al final se fue corrigiendo, adaptando, y parece que el nivel, ahora la interlocución es todo mucho más fácil, ¿no?, a la hora de adaptar este nivel. Luego, en cuanto a la barrera idiomática, nuestra opinión es que el portugués, con respecto a España, pues tiene como dos visiones, ¿no? Una de respeto a todo lo respeto y valorización de todo lo que viene de España. Yo creo que lo valora en general, pero esto implica dos cosas, esta forma de verlo. En cuanto a idioma, que hablaba antes Sergi, todos hablan inglés. Y a mí hay un tema que sí que me preocupa, por ejemplo, que nosotros nunca hemos visto a Portugal realmente como un mercado interesante. Y hablo desde el punto de vista, por ejemplo, de educación. Una comunidad como es Galicia, que tiene un vínculo muy directo con Portugal, tránsito continuo, sector automóvil. A mí me da mucha rabia el ver la poca gente que hablamos portugués aquí, estando aquí al lado. Y es verdad, dices, hablas gallego, pero es que no es igual. Hay muchas diferencias y a veces en cuanto bajas un poquito, hay portugueses que le hablas en gallego y te dicen, háblame en español. Porque es que a veces se entiende mejor el español que el gallego, ¿no?
Entonces, no sé por qué no hemos invertido recursos y tiempo, y si tampoco cuesta nada en estudiar un poco de portugués aquí en los colegios y que los niños aprendan portugués. No sé muy bien por qué. A mí me da mucho coraje eso, ver que vas a hablar con un portugués que hablan perfectamente inglés, evidentemente, por siempre el vínculo que han tenido con el Reino Unido, además que tiene muy poca bibliografía y esto les lleva a que todo lo que es la televisión la tengan que ver en versión original, lo cual les facilita. Pero todos hablan español. Prácticamente a un nivel ya de la gran distribución, yo no me he encontrado a nadie que no hable perfecto español. Y al revés, pues es complicado, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es un gap que tenemos que hay que solventar, sobre todo para aprovechar estas oportunidades. Porque además, insisto, yo creo que el portugués respeta el producto español y nos valora. Nos valoran más probablemente de lo que nosotros nos valoremos a nosotros mismos, ¿eh? Yo creo que en general nos valora. Esto es una de las cosas que hay que entender. Otra es la adaptación que hay que hacer a todo lo que es el mercado, las adaptaciones, presentaciones, traducciones de presupuestos, de ofertas, bueno, todo lo que es el idioma portugués. En cuanto a estuche, porque es un tema puramente legal, es decir, tanto la descripción de lo que es el producto tiene que estar en idioma portugués, la descripción de los ingredientes tiene que estar en idioma portugués. Estas son las cosas que es obligatorio que tiene que estar, no porque lo diga Portugal, es decir, estamos hablando de reglamentación europea, simplemente tiene que estar el idioma local del país. Y esas son las denominación comercial, ingredientes, peso neto, peso escurrido y valores nutricionales. El resto, si queréis, no hace falta, ¿no? Pero esas 4 cosas, ineludiblemente, tienen que estar en idioma portugués. Bueno, pues esto fue lo que se hizo, ir adaptando un poquito algunos de los formatos a todo lo que es el idioma portugués. En cuanto a los negocios con Portugal, esto, el seniority, el estatus a la hora de relacionarse, es muy importante saber con quién se está hablando y respetar este estatus. El tema del doctor y son muy altivos, sobre todo en cuanto a se sube de escala, ¿eh? Y parece sobre todo que son cada vez más distantes, ¿no? No es lo mismo, en estos son bastante clasistas, el portugués, hay mucha separación entre los dos niveles. Son muy nacionalistas, aman a su país pero al mismo tiempo lo critican enormemente. A mí siempre me llamó la atención en la transición que han tenido estos años, por ejemplo, un país que ha pasado en muy pocos años, los que lo conocéis un poco yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, han pasado de un país que prácticamente no tenía carga impositiva, sobre todo a nivel de pequeño negocio, aquí no pagaba impuestos nadie en Portugal, a pasar a una carga impositiva mega bestial y que no ha pasado nada en el país. Es algo alucinante, para mí es ¿qué pasa? Luego lo ves un poco y dices, bueno, claro, es que le ha coincidido es verdad, en la gran crisis europea, con el auge en su día de Brasil, lo que hizo que mucha gente emigrara otra vez a Brasil, metiera divisas en Portugal, no solo una población muy grande, y han hecho que esto saliera muy bien de la crisis. Han reforzado otra vez su estructura productiva y han conseguido realmente hacerlo bien. Tiene una mentalidad muy servicial, también esto debido a su cultura, a sus vínculos con todo lo que es la cultura anglosajona, sobre todo lo veréis si vamos simplemente en hostelería, veis que son absolutamente serviciales, hay excepciones, seguro, ¿no? En todas partes. Pero en general tiene una cultura de servicio que a veces aquí, sobre todo en algunas zonas de España, la notamos en falta, ¿no? Son metódicos y con procesos normalmente más lentos, es cierto, hay que adaptarse a su forma de hacerlo. Y luego también son muy dados en la parte comercial a la figura del agente o el representante, ¿no? Es una figura un poco extraña, lo sé, a día de hoy, en pleno siglo XXI, pero es un mercado que todavía esa figura les gusta. No sé muy bien por qué, pero les gusta tener esa figura al interlocutor final, que haya una persona portuguesa de su confianza en la que puedan llamar y levantar el teléfono en un momento determinado y que les pueda resolver, buscar, etcétera, etcétera. Y funciona así. Gente comercial que funciona a comisión y que lo que hace es la introducción y la interlocución en el día a día de las operaciones. Bueno, otro aspecto importante, el apellido de la madre en los portugueses va adelante, lo que pasa es que siempre al referirnos a ellos nos vamos a referir con el apellido del padre, es estas contradicciones, ¿no? No sé, cosas que... Y el horario de apertura es de 9 a 12 y media, lo digo sobre todo a nivel de comidas, y vuelven a las 2 y están de 2 a 5 de la tarde, ¿no? Horario muy europeo. Esto es otras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de establecer y poner reuniones comerciales. Y ya para finalizar, pues comentar un poco lo que a nuestro entender son algunas oportunidades, ¿no? De las cuales algunas ya fuimos hablando. Pues yo creo que una de ellas es precisamente todo lo que tiene que ver a raíz de esa compra lúdica, de la parte del componente de la compra lúdica del ticket de compra, el mercado gourmet, que está con tasas de crecimiento que en algunos productos está a doble dígito, lo cual es interesante. El plato elaborado,
pero esto prácticamente es común a toda Europa, es decir, hay un trasvase de gente que comía en su casa como consecuencia de cada vez más gente trabajando, dificultad de ir a trabajar, pues que consume plato preparado, y ahí hay una gran oportunidad. Está pasando también en España, es decir, Mercadona ha creado todo lo que fue bueno, no el primero, fue uno de los que empezó con los platos preparados para vender en el supermercado, que lo puedes degustar allí, que también se llevó otro dato curioso, es decir, el estudio de mercado te decía una cosa, que se enfocaba a un público trabajador, que iba tal, y su público mayoritario al final son jubilados, curiosamente, ¿no? La maquila, para que todo aquel que se quiera establecer allí, pues claro, a nivel de coste laboral todavía es una oportunidad. Nosotros la maquila la tenemos con otro que hacemos en Mauricio, no tenemos en Portugal, pero trabajamos en Isla Mauricio. Y otra oportunidad muy grande para mí es el almacén regulador previo a la exportación. ¿Por qué? Pues estos últimos años, yo supongo que por darle realmente solvencia a todo lo que es la exportación, sobre todo a un producto que es tan importante como el agroalimentario en España, pues se han generado una serie de herramientas que lo que hacen es verdad, que le pueden dar transparencia o no, no lo sé, si realmente el cliente final europeo lo ve así. Se han dotado unas herramientas para darle consistencia a estos productos de exportación. Entre ellos está el SAI. No sé si hay alguien del sector de alimentación aquí. No. Bueno, el SAI es un sistema de auditorías por terceras partes que antes lo que hacía directamente consumo, es decir, aduanas en consumo para poder exportar a terceros países, ahora lo ha puesto en manos de tercera parte, de auditoría de terceros. Esto implica que tú, para mandar un producto a un país determinado, no europeo, que tenga SAI, tienes que someterlo a una auditoría previa. Claro, esto es coste, tiempo y dinero, ¿no? Lo cual, frente a otro país que no tiene todo esto, te hace perder competitividad, ¿no? Y retrasos en todo lo que son las entregas. Portugal no tiene esto. Entonces, ¿qué están haciendo muchas empresas? Yo me monto un almacén en Portugal del sector food, me mando para allí el producto y lo exporto a China. Y ya está con el certificado sanitario, no el de libre venta, y un certificado genérico de exportación, ¿vale? Mi sanidad me hace el certificado genérico de exportación, en este caso de Portugal, y puedo reexportar el producto y reexpedir el producto sin ningún tipo de problema. Mientras que en España tengo que pasar por todo este proceso y todo este coste. Entonces, bueno, eso es otra oportunidad, ¿vale? Y yo por mi parte, pues nada más, yo creo que con esto más o menos, y si queréis después, ahora o cuando sea, hacer cualquier tipo de consulta, estoy abierto a lo que pueda y siempre que pueda contestar estaré encantado.